Siempre como iniciamos todos nuestros círculos de oración, vamos a pedir al Señor que nos regale su Espíritu Santo, para que Él nos disponga nuestro corazón, para que Él abra nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestro entendimiento, para recibir su palabra y comprenderla, para que el Espíritu suscite en nosotros un nuevo amor por el Padre y por el Hijo. Le pedimos al Señor la presencia del Espíritu en nosotros, en este lugar, en nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Pedimos al Espíritu Santo que venga e inunde este lugar con su presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven y llénanos de ti, Espíritu de Dios. Derrama tu gracia, derrama tu presencia, derrama tu luz sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos a pedir el Espíritu. Ven, Santo Espíritu de Dios, sobre nosotros. Ven y derrámate, Espíritu Santo de Dios. Ven y purifica nuestros corazones de toda mala intención. Ven, Espíritu Santo de Dios, y derrama tu gracia sobre nosotros. Ven, quita todo obstáculo, toda distracción. Ven, Espíritu Santo, nos ponemos en tu presencia para que tú nos llenes, para que tú nos colmes y nos dispongas para esta noche. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, derrámate, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y séllanos con el fuego, con el poder, con la presencia del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame, lávame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Dígalo nuevamente, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
y saludamos a la Santísima Virgen María en esta noche, Nuestra Señora de la Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, gracias por aceptar esta invitación otra vez. Vamos a continuar entonces con nuestras catequesis de Cuaresma. Muy bien. Bueno, como les había dicho entonces la semana pasada, hoy vamos a tener el segundo tema de nuestras catequesis de Cuaresma y vamos a hablar de las prácticas de la Cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna. O más bien, el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno, la limosna y la oración. Y de estos tres temas vamos a tratar de descubrir por qué en la Cuaresma nosotros de alguna manera como que enfatizamos en estas tres prácticas, que son prácticas cristianas no exclusivas de la Cuaresma. Usted puede ayunar en cualquier momento del año, no solamente en la Cuaresma, ¿cierto? A menos en Pascua y los domingos. Está prohibido ayunar en Pascua y los domingos, porque es el día del Señor. Y recuerden ustedes que la Pascua es como un domingo largo, ¿cierto? De 50 días. Entonces esos días no ayunamos, pero cualquier otro día del año. De hecho, por ejemplo, los carmelitas tienen una tradición muy bonita, y es que ellos hacen el ayuno carmelitano, empieza el 14 de septiembre. ¿Qué celebramos el 14 de septiembre? ¿Recuerdan? La exaltación de la Santa Cruz, el día de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. Entonces, a partir de ese momento ellos empiezan el ayuno, que se va hasta la Pascua. Entonces, cualquier día del año uno podría ayunar. Lo mismo pasa con la limosna y con la oración, ¿cierto? No son prácticas exclusivas solamente para la Cuaresma. Se acabó la Cuaresma y no volvimos a orar, porque eso es de la Pascua, ¿cierto? Se acabó la Cuaresma y no volvimos a dar limosna, porque eso es de la Cuaresma nomás. No. Pero en la Cuaresma hacemos como un énfasis, un acento especial en estas tres prácticas cuaresmales. Vamos a empezar con un texto en la carta a los Efesios, por favor, que de alguna manera como que recoge la intención de estas prácticas. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Como les digo, estas prácticas, o más bien este texto bíblico, esta cita de Efesios, recoge, digámoslo así, lo que pretenden las prácticas cuaresmales de ayuno, limosna y oración. ¿La encontraron? Digan amén. El que no lo haya encontrado dijo, aguanta. Muy bien. 4:22, o sea, Zulma dice, aguanta. Muy bien. Los costeños en Colombia, cuando quieren decir espere un momentico, dicen, aguante el burro. No, usted me dijo a mí, aguante el burro. Muy bien. Despójense en cuanto a su vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renueven el espíritu de su mente y revístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando les pregunten, ¿usted para qué ayuna? ¿Para qué da limosna y para qué ora? Usted va a responder, Efesios 4:22. Y va a dejar a la gente.
¿Qué quiso decir? Allá busquen su Biblia. Efesios 4:22. Despójense en cuanto a su vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. A mí me gusta esa palabrita, suena así como toda. Renueven el espíritu de su mente y revístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hace 8 días creo, expliqué en la homilía del domingo, expliqué lo que significaba la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación que tenemos los seres humanos hacia el pecado, que es como, no una inclinación natural, porque Dios no nos creó para pecar, ¿cierto? Hace parte como de nuestra condición humana. Los hombres, los seres humanos somos débiles y tenemos una inclinación hacia el pecado, ¿cierto? Esa palabrita se la inventó, bueno, no se la inventó, pero la utilizaba mucho San Agustín, hablaba mucho de la concupiscencia. Entonces, cuando hablamos de la concupiscencia, nos estamos refiriendo a esa inclinación que tenemos nosotros los seres humanos al pecado, ¿cierto? Entonces, lo que invita a San Pablo a los cristianos es que se despojen del hombre viejo, se despojen del hombre viejo que se va corrompiendo, que se corrompe constantemente por esa inclinación al pecado. Y al contrario, revístanse del hombre nuevo, revístanse del hombre nuevo a través de la renovación de su mente, ¿sí? Revístanse del hombre nuevo renovando el espíritu de su mente, es decir, su manera de pensar, su manera de actuar. Entonces, ¿qué buscan en términos generales? ¿Qué busca el ayuno? ¿Qué busca la oración? ¿Y qué busca la limosna? Que nosotros nos despojemos del hombre viejo, de la mujer vieja, ¿cierto? Es decir, que dejemos atrás esa inclinación que tenemos hacia el pecado y que nos revistamos del hombre nuevo. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo a través de estas 3 prácticas, del ayuno, la oración y la limosna. Pero no es solamente nuestro esfuerzo el que nos permite, digámoslo así, revestirnos del hombre nuevo. Es la acción del Espíritu Santo la que nos reviste del hombre nuevo. Es finalmente el Señor, a través de su Espíritu, el que nos da la vestidura del hombre nuevo. ¿Amén? ¿Estamos? Precisamente lo que buscan entonces las prácticas, cuando yo digo, o cuando San Pablo dice, revístanse del hombre nuevo, ¿cierto? Revístanse del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nos está invitando a seguir el modelo de Jesucristo, a ser como Jesús, ¿cierto? Es decir, completamente abierto a la voluntad del Padre. Jesús, que es completamente abierto a hacer la voluntad del Padre en su vida. Ya lo había dicho también la semana pasada. Para eso he venido, para hacer la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Entonces, las prácticas de la Cuaresma quieren sacarnos. Cuando hablamos de concupiscencia, también nos estamos refiriendo a esa tendencia que tenemos nosotros a encerrarnos en nuestro centro, ¿sí? Esa actitud que puede ser a veces como egoísta, ya lo decía ayer, de buscar nuestro beneficio, de buscar solo nuestro interés, de buscar nuestra comodidad, de buscar lo mejor para nosotros y olvidarnos de todos los demás, ¿cierto? De ir detrás de reputaciones y de buena fama y de prestigio y de todas estas cosas que a veces nos conciernen tanto a nosotros los seres humanos, ¿sí? Lo que piensen los demás de mí, cómo voy a quedar yo con los demás, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que a veces nos van poniendo como trampitas. Y al descentrarnos, es decir, al sacarnos de nosotros, de nuestras actitudes egoístas, entonces la imagen de Jesucristo o la imagen de Dios Padre se va reflejando en nosotros. Eso entonces buscan estas prácticas de Cuaresma. Empecemos hablando un poco del ayuno, que está unido a la abstinencia también. El ayuno y la abstinencia no son prácticas exclusivas de los cristianos. No ayunan solamente los cristianos. Casi todas las religiones que existen en el mundo tienen prácticas de ayuno, ¿sí? Por ejemplo, los judíos tienen un mes especial
por allá en septiembre y octubre, cuando celebran la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la purificación o la fiesta de pedir perdón, ¿sí? Que es como la cuaresma más o menos de ellos, en ese sentido penitencial. Entonces ayunan, son muy estrictos en el ayuno, los judíos. Me estoy refiriendo a los judíos actualmente, ¿cierto? El hinduismo, la religión hindú también tiene unas prácticas de ayuno y muchos de ellos hacen unos ayunos prolongadísimos y muy estrictos, ¿sí? Y ellos ayunan para someter el cuerpo, ¿sí? Para someter el cuerpo, para como dominar el cuerpo y las tendencias naturales del cuerpo, ¿sí? Y los budistas también ayunan, no tienen como unos momentos específicos para ayunar, pero los budistas también ayunan y lo hacen para mejorar el karma. Recuerden ustedes que el karma son como las acciones buenas de las personas, según la doctrina budista, ¿cierto? Nosotros no seguimos esa doctrina, pero es interesante conocerla, porque además hoy todo el mundo habla de karma, ¿sí? ¿Qué karma estaré pagando, Señor? Los cristianos, nosotros no pagamos karmas. Pagamos la luz, pagamos el gas, pagamos el agua, ¿sí? Por karma no pagamos. Pero los budistas en su doctrina espiritual entonces ayunan para mejorar el karma, es decir, para como acumular buenas obras, ¿cierto? Para las vidas siguientes. Recuerden que los budistas creen en la reencarnación. Nuestros hermanos musulmanes, claro que por supuesto ayunan, sobre todo en el mes del Ramadán, que empieza ahorita en abril. El mes del Ramadán para los musulmanes es importantísimo y es el tiempo en el que ellos ayunan. Y recuerden que ellos ayunan desde que empieza el día hasta que oscurece. Todo el día están ayunando. Y por la noche son las comidas. Si nunca han tenido la oportunidad de ir a la casa de un musulmán a comer en el mes del Ramadán, por favor consígase un amigo musulmán, una amiga musulmana, para que los invite a comer es una cosa maravillosa, porque además la comida, ustedes saben, la comida oriental es súper rica, deliciosa, aromática, con unos sabores muy bonitos, muy chéveres, pero además cuando se sientan a comer en ese ayuno del Ramadán, imagínense, todo el día han estado ayunando, por la noche pueden comer una vaca entera, entonces preparan unas comidas muy ricas y siempre lo hacen compartiendo la comida con otros, ¿cierto? Siempre se sientan a comer en compañía. Entonces el ayuno de los musulmanes también es muy importante y son muy estrictos con ese ayuno. Y por supuesto entonces estamos nosotros los cristianos que también ayunamos. Una cosa interesante del ayuno en la Biblia es que para los judíos en el Antiguo Testamento el ayuno hace como parte de la espiritualidad, digámoslo así, de los judíos. Y en el Nuevo Testamento hace parte de la espiritualidad de los cristianos por esta herencia judía que tenemos nosotros, ¿cierto? Pero en ninguna parte de la Biblia se obliga a los creyentes a ayunar. En ninguna parte de la Biblia dice un texto bíblico, tendrás que ayunar tales días o tendrás que ayunar tal día. No, simplemente se sugiere como una práctica espiritual. Creo yo que en toda esta cultura oriental, mediterránea, antigua, las prácticas del ayuno eran comunes. Entonces los judíos también pues lo hacían y como por herencia nosotros también lo hacemos. Por supuesto que descubrimos unos sentidos espirituales para el ayuno muy importante. ¿Por qué se ayuna en la Biblia? ¿Por qué ayunan los cristianos? Como les digo, no hay una norma en la Biblia que dice a los cristianos tienen que ayunar estos días, tienen que ayunar en tal momento. Pero vemos a la comunidad cristiana y al Jesucristo mismo ayunando en ciertos momentos. Entonces, ¿por qué se ayuna? Entonces tenemos, por ejemplo, que antes de enfrentarse a una misión importante, antes de enfrentarse a un ministerio importante, se ayuna. Y el primero que nos dio ejemplo de eso fue Jesús, que antes de empezar su ministerio fue al desierto y ayunó por 40 días. El Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 también dicen que Jesús ayunó 40 días. En cambio el Evangelio de Marcos dice que Jesús fue al desierto por 40 días, pero no dice que ayunó. No dice que ayunó. Pero también vemos que la comunidad cristiana ayuna antes de tomar decisiones importantes. Miren este texto en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13
Antes de enviar unos hermanos a la misión, capítulo 13, versículo 3. Leamos desde el versículo 1. Dice: había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo, Pablo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, antes de la misión, Pablo, Bernabé y todos estos que estaban ahí ayunaron, ¿cierto? Como preparándose para esa misión importante, antes de tomar esa decisión. Se ayuna para permanecer en la prueba, para permanecer firme en la prueba, para enfrentar la tentación, como lo hace Jesús en el desierto. Ese ayuno puede ser total, es decir, de no comer nada. Yo no sé cuántos días una persona, no busqué como ese dato, no sé cuántos días puede vivir una persona sin comer nada. Por supuesto que hay algunas consecuencias fisiológicas. Y sin beber nada, mucho menos. Dura mucho menos, como 2 semanas. ¿Sí? Entonces, hay ayunos totales, ¿cierto? Que por supuesto en la iglesia no se recomiendan por periodos mayores a 24 horas, ¿cierto? Uno puede estar todo el día sin comer nada. Y después la gastritis más horrible. No, mentiras. Uno puede hacer un ayuno total de no comer nada, ¿cierto? Pero por periodos cortos, no por periodos muy largos. Pero también hay un ayuno parcial, como por ejemplo el que en la diócesis el obispo ha recomendado durante esta cuaresma. En los viernes de cuaresma, el obispo recomienda a los cristianos, a los católicos de la diócesis de Worcester, que ayunen y que lo hagan como tomando una sola comida al día, y pueden como comer algo que los ayude a sostenerse a la media mañana o a la media tarde, pero una sola comida como grande al día, ¿cierto? O comiendo, tomando el desayuno y ya, no volviendo a comer como en todo el día y tomando líquido o cualquier cosa, ¿cierto? Un ayuno parcial. Pero también se puede ayunar de cosas, no solamente de comida, no solamente de beber o de comer. Por ejemplo, el profeta Daniel ayunaba de una cosa muy chistosa. Busquen por favor el profeta Daniel y ya se van a dar cuenta qué clase de persona era Daniel. Capítulo 10, versículo 2 del profeta Daniel. 10:2. En aquellos días yo, Daniel, haciendo una penitencia de 3 semanas, no comía alimentos sabrosos, no probaba carne ni vino, ni me ungía con perfumes hasta que pasaron las 3 semanas. Ayunaba de perfumarse, no se perfumaba. Daniel no se perfumaba durante el ayuno. ¿Qué clase de persona era Daniel? Un hombre, pues, que le importaba, vanidoso, sí, que le importaba. No, era como la costumbre también como de la época. Como no se bañaban, entonces echaban perfumito. 3 semanas sin bañarse. Uno puede ayunar también de eso, de no bañarse. Sí, claro. Y recuerdan lo que Jesús les dice en el Evangelio de Mateo cuando ayunen a los discípulos. ¿Cuál es la instrucción de Jesús? Perfúmense la cabeza, que nadie se dé cuenta que estén ayunando. Daniel nada, no se bañaba, no se perfumaba, ni se peinaba, con la lagaña, el mechero aquí pegado, lavaba, no se perfumaba, ayunaba de cosas, ¿cierto? En la primera carta a los Corintios también vemos algo que le dice San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Un ayuno para las parejas. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para darse a la oración. Luego vuelvan a estar juntos, para que Satanás no los tiente por su incontinencia.
ayunar de tener sexo, pero que sea por mutuo acuerdo, ¿sí? Porque después yo no me aguanto aquí las señoras viniendo a ponerme quejas de que mi marido... Muy bien. Como, miren tan bonito como dice, no se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo para darse a la oración. Para darse a la oración, que sea una experiencia para que puedan orar juntos, ¿cierto? Para que puedan dedicarse a la oración. Ustedes saben que el sexo es energía vital. El sexo, que es un regalo de Dios, es energía vital. Entonces la recomendación aquí de San Pablo es: utilicen esa energía vital para la oración. Sean creativos en el momento de la oración cuando ustedes se abstengan de tener relaciones sexuales y utilicen ese tiempo para orar juntos. Una recomendación también interesante. Hay un ayuno aquí también interesante. Muy bien. Pero detrás de todos estos textos y de estos ejemplos, ¿para qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Es porque consideramos el alimento malo, o hay que castigar el cuerpo, hay que castigar los sentidos, etcétera, etcétera? No, en la Biblia realmente no hay una imagen negativa acerca del cuerpo humano, ni del placer tampoco, ¿sí? Ni del placer. Hay una advertencia acerca de los excesos, que es otra cosa distinta, ¿cierto? De los excesos. No se trata de castigar el cuerpo, sino de poner límite al imperio de los sentidos. Porque como nosotros tenemos esta inclinación al pecado, que llamamos como la concupiscencia. Entonces lo que hacemos es que a través del ayuno le ponemos un límite precisamente a esa inclinación natural que tenemos a satisfacer unos deseos y unas necesidades naturales y físicas, que sabemos que si las restringimos no nos vamos a morir por ello, ¿cierto? Yo no me voy a morir porque no tomé café los días de ayuno. Eso sí, me da un dolor de cabeza impresionante, pero no me voy a morir. No me voy a morir porque deje de comer un día. No me voy a morir porque no me perfume un día o porque me deje de bañar 3 semanas. Voy a oler muy maluco y nadie se va a querer acercar a mí, eso sí es cierto. Pero no me voy a morir. Mi vida no depende de eso. Mi vida no depende de la comida. Por supuesto que yo necesito comer, pero no me sostiene solamente la comida, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que decía San Pablo ayer en la segunda lectura? Algunos que andan como enemigos de la cruz, su Dios es el estómago. Su Dios es el estómago. Tal vez se estaba refiriendo a los glotones que comían en exceso, qué sé yo, pero sobre todo se estaba refiriendo a todos aquellos que viven su vida como movidos por las emociones y las sensaciones que se acumulan aquí en el estómago, ¿cierto? Es decir, absolutamente viscerales y que reaccionan de una manera instantánea a cualquier motivación o a cualquier situación estresante y reaccionan, ¿cierto? Esas personas que son así como sanguíneas, como coléricos, que reaccionan con sus vísceras a todo, ¿sí? Entonces, lo que busca el ayuno es precisamente que la voluntad esté bajo control, que le pongamos un límite a nuestros sentidos y a nuestras necesidades físicas, porque nosotros no somos animales que nos dejamos llevar por los impulsos, por los instintos, por los apetitos. Somos humanos que tenemos la mayordomía sobre nuestra naturaleza humana, una mayordomía que nos entregó el Señor el día de la creación. Somos mayordomos, no solamente de esta creación, sino también de este cuerpo como creación de Dios. Y Dios nos puso a cargo de este cuerpo y nos dio la mayordomía, es decir, la administración de este cuerpo humano. Entonces, este cuerpo también hay que ponerlo como en línea, en regla, ¿sí? Me refiero a todas esas tendencias, inclinaciones, apetitos, instintos, impulsos. Los seres humanos no somos animales que vivimos sujetos a los instintos. Y ya sabemos nosotros cuál es el problema cuando yo le doy rienda suelta a mis instintos.
Recuerden lo que decíamos al principio, es descentrarnos. Los instintos buscan que yo me centre en mí mismo, siempre satisfaciendo mis deseos, siempre satisfaciendo mis necesidades y mis impulsos y mis instintos. Entonces, cuando yo ayuno, rompo precisamente, salgo precisamente de ese centro en el que mis instintos me quieren como enclaustrar. Hay un dato interesante, me puse a averiguar por qué ayunamos de carne. ¿Por qué la carne? ¿Y por qué no otra cosa? ¿Por qué se hace como tanto énfasis en la carne? No es por el ácido úrico que nos sube siempre que comemos carnecita, no es una cosa como de salud, es una razón histórica. Resulta que las sociedades antiguas, los pobres, la única carne que podían comer era el pescado. ¿Por qué? Porque el pescado es una carne que crece libre, ¿cierto? Que crecía libre en los estanques, en el mar, en los ríos y todo eso. ¿Quiénes podían comer carne? Quienes tenían ganados. ¿Quiénes tenían ganados? Los ricos. Entonces la comida más fácil de adquirir era el pescado. Por lo tanto el pescado, y además la carne de pescado se conserva más fácil. Entonces los pobres comían pescado. Entonces cuando nosotros ayunamos y comemos pescado, estamos como alineándonos también con los pobres, con los que no tienen mucho para comer. Me contaba una señora de la parroquia de Leominster, cuando yo estaba ya en San Líos, que una viejita adorable, que su papá era carnicero cuando ella estaba pequeñita, y familia irlandesa, y que llegaban aquí a Massachusetts, llegaban a Worcester desde Boston, las cajadas y cajadas y cajadas de lobster, de langostas, y que prácticamente las tiraban a la calle porque nadie las reclamaba. Hubo pues como algunos años en los que la langosta había una sobreabundancia de langosta y los ricos no comían langosta, la comían eran los pobres. Entonces era la comida de la cuaresma. Ahora vaya, compre una librita de langosta. Virgen Santísima. Entonces, también hay un sentido de solidaridad en el momento en que ayunamos. Hay un sentido de solidaridad cuando yo me abstengo de comer algo, o cuando yo me abstengo de usar algo, o cuando yo me abstengo de disfrutar de algo. Como les digo, no porque el placer o el disfrute sea per se o definitivamente pecado. El exceso es el que es pecado, ¿cierto? Es el exceso de esas satisfacciones de las necesidades naturales. Pero entonces también hay un sentido de solidaridad en el cual la Biblia nos lo deja absolutamente claro. Y aquí creo entonces que es importante que nosotros tengamos en cuenta que el ayuno también nos invita, y por eso ponía el ejemplo de la carne y del pescado, que el ayuno nos alinea con aquellos que no tienen y que se tienen o que tienen que ayunar por obligación, no por voluntad propia, sino que tienen que ayunar. Por ejemplo, de comprarse un carro y tener que tomar el transporte público e irse caminando de la casa al paradero de bus y del paradero de bus al trabajo y de vuelta en los días de invierno con nieve, etcétera, etcétera, porque no les alcanza el dinero para comprarse un carro. Ese también podría ser un ayuno, no sé. Y aquí el texto de Isaías es absolutamente diciente. Por favor, busquen el profeta Isaías. Como siempre, me quedé hablando del ayuno y la abstinencia y se me va a acabar el tiempo. Isaías 58. Isaías 58. Clama a voz en grito, no te moderes. Levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos como si fueran gente que practica la virtud y el rito de su Dios no hubiera abandonado.
Me preguntan por leyes justas, la vecindad de su Dios les agrada. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos afligimos si no te enteras? Miren, cuando ustedes ayunaban lo hacían por interés y a todos sus obreros explotaban. Es que ustedes ayunan para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. No ayunen como hoy para hacer oír en las alturas su voz. ¿Así ha de ser el ayuno que yo elija? ¿Día de humillarse el hombre? Sí, pero agachando la cabeza como un junco, y el saco y esparcir la ceniza, ¿a eso llamas ayuno y día agradable al Señor? ¿No será este el ayuno que yo elija? Deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en tu casa? Que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia y la gloria del Señor te seguirá. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Pedirás socorro y Él dirá: aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad, repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Te seguirá el Señor de continuo, hartará en los sedacales tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como un huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantarán los cimientos de pasadas generaciones, se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. Este es el ayuno que quiere el Señor. Este es el ayuno que quiere el Señor. Este texto es muy parecido a este que escuchamos hace poquito en el Evangelio de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará los unos de los otros como pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparada para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre, tuve sed, era forastero y me acogieron, estaba desnudo, estaba enfermo y en la cárcel. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te acogimos, te dimos de comer o de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y él le dirá: en verdad les digo, cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños hermanos míos, conmigo lo hicieron. ¿Cierto? Muy parecido. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Muy bien. El ayuno que nos saca de nosotros y que nos invita a hacer la justicia, a ser generosos, a compartir con los demás. Muy bien. Hablemos un momentito de la limosna. Segundo punto, limosna. En la Biblia encontramos distintas formas de la ofrenda, ¿cierto? De ofrecer algo. Está entonces la limosna, está el diezmo y está la ofrenda, ¿sí? Están esas tres formas de ofrecer algo, ¿sí? De ofrecer algo. El diezmo, la limosna y la ofrenda. La limosna y el diezmo tienen un sentido como particular, parecido en la Biblia, porque se refiere a compartir algo material, ¿sí? Dinero o alguna posesión material, ¿sí? Significan, la limosna y el diezmo en hebreo significa justicia, sedaká, la justicia. O sea que
la limosna y el diezmo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un acto de justicia, ¿cierto? Como les digo, se refiere a una contribución material. Y no está la limosna, no está regulada en la Biblia. No hay una regla que diga esto es lo que debes dar de limosna. El diezmo sí que está reglamentado en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay muchos textos en los que se dice cuándo, cómo y dónde se tiene que diezmar al pueblo de Israel. Por ejemplo, abran sus Biblias en el libro del Deuteronomio. Deuteronomio 14, 22. El Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, recuerden. Y el capítulo 14 está después del 13 y antes del 15, por si las moscas, pues. Cada año apartarás el diezmo de todo el producto de tu sementera, lo que haya producido el campo, año por año, y lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya elegido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor y de tu ganado menor, a fin de que aprendas a temer al Señor tu Dios toda tu vida. ¿Sí? Entonces el diezmo es una ofrenda del 10% en este momento del pueblo de Israel, que es agrícola, ¿cierto? Que todavía no tienen dinero para intercambiar o para comprar, para hacer negocios, sino que lo hacen a través de los cultivos o el ganado. Entonces el diezmo es la 10ª parte de lo que tengan cada año, ¿cierto? Cada año. 10 vaquitas, el diezmo es una vaquita. Muy bien. Y lo mismo con el trigo, con todo lo que produzca la tierra y lo que ellos tengan como posesión es una ofrenda. En el capítulo 26 de ese mismo libro, capítulo 26, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que coseches en la tierra que el Señor tu Dios te da, las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios para poner allí la morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté entonces allí y le dirás: yo declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres, que juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar del Señor tu Dios. Tú tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios. Este texto lo leímos la semana pasada en la misa también. Mi padre era un arameo errante bajo Egipto y residió allí siendo unos pocos hombres, etcétera, etcétera. Las primicias, es decir, lo primero que salga de la tierra, se ofrece. Yo no sé si ustedes en sus países celebran la fiesta de San Lázaro. ¿Sí es San Lázaro? San Isidro, no San Lázaro, sino San Isidro. Las fiestas de San Isidro, ¿sí? Que los campesinos llevan las primicias a la iglesia. Y yo me acuerdo que cuando yo era seminarista me mandaron a una misión en un pueblo, en Colombia. Y se celebraba la fiesta de San Isidro. Yo, un muchacho criado en ciudad, pues no tenía ni idea que era la fiesta de San Isidro. Y mi encargo era recibir las primicias de animales que llevaban y yo, que me irán a traer, pues, como un pollo asado o cualquier cosa. No, va llegando la gente con terneros, gallinas, conejos, patos, codornices, con animales para entregárselos a la iglesia. Vivos, claro, vivos. Y se lo entregan a la iglesia. Sí, se lo entregan a la iglesia. Y yo, ¿pero qué es este zoológico, Dios mío bendito? El arca de Noé. Y por supuesto traen también maíz, papa, bueno, todo lo que cultiva, las primicias, y lo ofrecen en la fiesta de San Isidro Labrador, ¿cierto? Adivine. ¡Claro! Eso es para comer. Después, por supuesto, bueno, esta parroquia en la que estaba, no sé qué harán otras parroquias, hacen como un festival para la parroquia y eso se lo comen, sí, eso es para el consumo, sí, es para el consumo. Muy bien, el diezmo para el Antiguo Testamento es muy importante porque es la forma como se sostenía también, no solamente el culto sagrado, el lugar sagrado, sino que se sostenía la clase sacerdotal, a los levitas. ¿Por qué?
Porque cuando se distribuyó la tierra prometida, a cada una de las tribus les tocó un pedacito de tierra. Y le toca un pedacito de tierra para que tengan que cultivar y dónde poner sus animales. Pero hubo una tribu que no le tocó ningún pedacito de tierra. ¿Por qué? Porque eran los encargados del templo y del culto sagrado, que era la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo se sostenían ellos? Con el diezmo. Todo el pueblo de Israel sostenía a los levitas para que ellos se encargaran exclusivamente del culto, de la adoración al Señor, del templo, etcétera, etcétera. En el profeta Malaquías hay un texto que le encanta a muchos predicadores pentecostales y a algunos cuantos carismáticos cada vez que van a pedir la ofrenda. Un día de estos yo lo voy a utilizar cuando vaya a pedir la ofrenda. Entonces escriban si quieren la cita bíblica. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio, pero ustedes, hijos de Jacob, no terminan nunca. Desde los tiempos de sus antepasados vienen apartándose de mis preceptos y no los observan. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Dicen, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues ustedes me defraudan. Y encima dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada, las primicias. Están repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. El profeta Malaquías interpreta que la pobreza que está viviendo el pueblo de Israel es porque dejaron de diezmar. Y al dejar de diezmar, dejaron de recibir las bendiciones del Señor. Vamos con calma, sigamos leyendo. Lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi templo. Pónganme así a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y verán cómo les abro las esclusas del cielo y derramo sobre ustedes la benéfica lluvia hasta que se agote. Les ahuyentaré la voraz langosta, para que no acabe con el fruto del suelo, y no quedarán estériles las viñas campestres, dice el Señor de los ejércitos. Todas las naciones los felicitarán entonces, porque serán una tierra deliciosa, dice el Señor de los ejércitos. Pónganme a prueba, a ver si no les abro las puertas del cielo, les dice el Señor a través de Malaquías, ¿cierto? Y entonces digo que este es un texto que le gusta mucho a los predicadores pentecostales y a algún otro cura carismático cuando van a pedir el diezmo y la ofrenda, ¿cierto? Le dicen, pongan a prueba al Señor, a ver si Él no derrama bendiciones. Yo digo, vamos despacio. ¿Por qué? Porque esto se puede confundir mucho con doctrina de la retribución. Yo le doy al Señor para que Él me dé. Y si yo no le doy al Señor el diezmo y la ofrenda, Él me castiga, ¿cierto? Y yo creo que la cosa no funciona así. No solamente porque nosotros ya hemos entendido a través de lo que nos ha enseñado Jesucristo que Dios no actúa de esa manera, sino además porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos otra forma de entender, no solamente el diezmo y la limosna y la ofrenda, ¿cierto? No solamente el diezmo, sino también la limosna y la ofrenda. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo? No dice nada sobre el diezmo. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que le diga a los cristianos, traigan el diezmo a los pies del sacerdote de la iglesia para que no se quede aguantando hambre. Y el Señor los va a bendecir con todo lo que le pidan. Ustedes quieren conseguir esa casa de $3 millones, traigan la ofrenda al templo. ¿Quieren el último carro? Ayer vi uno tan bonito de la Kia, sacó un carro nuevo, me enamoré. Voy a pedir el diezmo. No, avión, tampoco tanto, Zulma, avión privado no, pero ese carrito de la Kia me gustó mucho. Sí, claro, ¡ay, María! Avión privado, varias casas y todo eso, con el negocio del diezmo, por supuesto. Porque es que, claro, cuando uno juega con el miedo, con el factor miedo, si no das el diezmo te condenas. ¿Quieres salir del purgatorio rápido? Diezma, hermano, diezma. Lo que nos va a sorprender es lo que dice el Nuevo Testamento sobre la ofrenda y la limosna. ¿Qué nos dice?
Como les digo, en el Nuevo Testamento no se obliga a nadie a diezmar. Ni siquiera hay una recomendación en las cartas de San Pablo a diezmar. No hay una regulación que diga del diezmo, no. Sino que nos muestra casos puntuales de gente o de comunidades dando la ofrenda. Entonces, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, uno de los motivos de esa carta es que San Pablo está organizando una colecta para los hermanos de Jerusalén, que están pasando por una dificultad muy grande, ¿cierto? Entonces él les escribe animándolos a que, oiga, ayuden en la colecta, ustedes pueden ayudar a los hermanos de Jerusalén que están aguantando hambre. ¿Por qué? Porque Jerusalén está siendo sitiada por los romanos. Un poquito parecido a lo que está pasando ahora en ciertos países europeos. Y Pablo les escribe, les dice, estoy organizando una colecta para ayudarle a estos hermanos que están pasando hambre. Y de esa petición, de ese Partners in Charity que hace San Pablo en ese momento, es tal cual, es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Ayude para que nosotros podamos seguir ayudando. Dice unas cosas tan bellas, pues por eso es palabra de Dios. Miren lo que dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Dice, vamos a leer de la segunda, pero para introducirlos, dice, 1 Corintios 16 dice, en cuanto a la colecta en favor de los santos, o sea, de los hermanos en Jerusalén, hagan también ustedes como le mandé a las iglesias de Galacia. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se haga la colecta precisamente cuando yo llegue. ¿Cierto? Están haciendo una colecta para los hermanos de Jerusalén. Ahora, 2 Corintios 8. Aquí es donde San Pablo saca el Malaquías que tiene por dentro. Y les habla tan bonito y los inspira para que sean generosos en la colecta. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Del mismo modo que sobresalen en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en todo interés y en el amor que les hemos comunicado, sobresalgan también en la generosidad. No es una orden, solo quiero, mediante el interés por los demás, probar la sinceridad de su amor. Pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza. ¿Por qué somos generosos? Porque Jesús, que era rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. No se trata, me salto al versículo 13, no se trata de que pasen apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad. Al presente, la abundancia de ustedes remedia su necesidad, para que la abundancia de ellos pueda remediar también la necesidad de ustedes y reine la igualdad. Entonces San Pablo que invita a los hermanos a ser generosos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes eso que decíamos al principio? Revestirnos del hombre nuevo, despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ahora que somos ricos, pues ayudemos a los otros también. Y como lo advierte él, no se trata de que algunos pasen necesidad para que otros tengan en abundancia. Se trata de que haya igualdad, de que seamos equitativos, de que no hayan hermanos que estén yéndose a pie para el trabajo en un día de invierno, cuando yo tengo 2 y 3 carros parqueados en mi casa y yo trabajo desde mi casa con una tacita de café Cheers, ¿sí? Como el padre todos los días, ¿cierto? Se trata de que nadie pase necesidad, un asunto de solidaridad. Muy bien. Miren otra cosa que vemos interesante en el Nuevo Testamento acerca del diezmo, no del diezmo, de la limosna y de la ofrenda. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículo 32. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían
traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La primera comunidad cristiana no daba diezmo, no daba el 10%, lo daba todo. La primera comunidad cristiana no diezmaba. Y todos tenían y nadie pasaba necesidad. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió y trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Imagínense. La primera comunidad cristiana no diezma. ¿Por qué? Porque lo da todo. Porque lo da todo. Ahí les dejo, como decimos los colombianos, ahí les dejo ese trompo en la uña. Muy bien. La limosna en la Cuaresma precisamente lo que hace es descentrarnos, sacarnos de nuestro centro y de pensar que nuestra vida depende en las cosas o que nos podemos apoyar en las cosas para ser felices, para realizarnos, cuando en realidad, hermanos, uno lo que necesita es tan poquito. Necesitamos realmente como tan poquitas cosas. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos crea necesidades, nos crea muchas necesidades, y es muy difícil para los cristianos ahora, es una batalla muy dura que tenemos que dar los cristianos ahora, salirnos de este círculo vicioso de la necesidad, ¿cierto? Yo necesito esto, yo necesito aquello. No, uno no lo necesita. En fin, es una batalla que nosotros, vuelvo y lo digo, atención con esa doctrina de la retribución. Yo doy para que el Señor me dé, ¿sí? Yo doy para que el Señor me bendiga. Me quiero comprar esta casa de $2 millones de dólares, entonces voy a diezmar $1 millón a Partners in Charity de la Catedral de San Pablo. El que necesite un lapicero para llenar el sobrecito, aquí tengo sobres si quieren. Muy bien. Tercero, la oración. Lo decía al principio, ¿es la oración solamente una práctica de la Cuaresma? ¿Los cristianos solo oramos en la Cuaresma? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se habla de manera especial en la Cuaresma sobre la oración? Hay un acento, una característica distinta y especial en la oración de la Cuaresma, tanto la oración litúrgica, es decir, la que hacemos como comunidad, como en la oración personal. Podríamos hablar muchas, aquí nos quedamos en otra vigilia de oración si quieren, hablando sobre la oración cristiana, hablando sobre lo que significa la oración. Pero déjenme decirles un par de cositas sobre la oración. La Cuaresma, como es un momento denso espiritual, ¿cierto?, que nos está preparando para vivir el misterio pascual, por supuesto entonces que nuestro diálogo, nuestro encuentro con el Señor se hace más intenso en la Cuaresma. Nuestro diálogo y nuestro encuentro con el Señor tiene que ser intenso todo el año, no solamente en la Cuaresma. Pero en este tiempo nosotros enfatizamos en el aspecto penitencial de la oración, es decir, en pedir perdón al Señor, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todos nuestra comunidad y los de la iglesia y los del mundo entero, ¿cierto? Y seguimos el ejemplo de Jesucristo, que oró durante esos 40 días en el desierto. Entonces nosotros los cristianos encontramos en el camino cuaresmal, en los 40 días, un momento propicio para que nuestro diálogo con el Señor se vuelva a encender, se vuelva más sabroso, si ustedes quieren, dedicándole un poquito más de tiempo a nuestra oración personal y a la oración comunitaria. Por eso nosotros tenemos prácticas devocionales en la Cuaresma, como por ejemplo el rosario, ¿qué es lo que hacemos los viernes? El Via Crucis, como por ejemplo la oración al Santísimo que tuvimos este fin de semana, como etcétera, etcétera. Le dedicamos un poco más de tiempo, y esa oración tiene un aspecto penitencial, ¿sí? Es decir, en el que reconocemos no solamente nuestros pecados, sino los pecados de todos los demás y pedimos perdón por ellos, ¿sí? Porque nosotros también participamos en algo que la Iglesia ha llamado el pecado estructural, es decir, vivimos en una sociedad pecadora.
Por más que uno quiera, hace parte de una sociedad que es pecadora, ¿cierto? Que es injusta, que es desigual, y nosotros participamos de eso sin quererlo, ¿cierto? Entonces, en esta época de Cuaresma, nosotros como que al hacer énfasis en ese pedirle perdón al Señor, participamos, digámoslo así, del espíritu de renovación, de despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, ¿sí? Por supuesto que yo lo recomiendo mucho para la oración en la Cuaresma, basarnos en los salmos penitenciales. Hay muchos salmos muy bonitos en la Biblia. Les voy a dar algunos para que ustedes como que los vayan rezando en esta Cuaresma. Por excelencia, el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Salmo 50. Pero también existen otros salmos penitenciales muy bonitos, como el Salmo 6, o como el Salmo 32, o como el Salmo 102. Uno de mis favoritos, el 130, de Profundis, se llama ese salmo, o el 143. En todos esos salmos hay una imagen de Dios que se repite y que puede ser un poco asustadora, y es la imagen de un Dios que castiga, ¿cierto? Que castiga por los pecados. ¿Descartamos esa imagen del Dios castigador? Tal vez sí, o más bien la entendemos de otra manera. En la carta de Santiago dice, porque el Señor corrige a sus hijos como un padre corrige a los suyos, ¿cierto? Porque el Señor corrige a sus hijos. Pero más bien que hablar de un Dios castigador, lo que hacemos es que reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados. Entonces quiero invitarlos, bueno, antes de que hagamos la oración final, porque ya está, hoy me alargué mucho, quiero recordarles entonces que estas tres prácticas de la Cuaresma, el ayuno, la limosna y la oración, lo que quieren es precisamente descentrarnos, sacarnos de nuestras actitudes diarias, cotidianas, muy comunes de egoísmo, de querer retener, de querer acaparar, de buscar nuestro propio interés y beneficio, para asumir la actitud de Jesucristo, ¿cierto? Que Jesús, el hombre nuevo, creado a imagen de Dios, creado para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros los cristianos, a través de estas tres prácticas concretas, lo que hacemos es romper precisamente el ciclo o el círculo egoísta en el cual a veces vivimos. Amén. Entonces quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Vamos a orar con este salmo, no lo busque, simplemente escúchalo, y vamos haciendo la oración final con este salmo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Aguardo anhelante al Señor, espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor. El Señor está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Gracias, Señor, por perdonarnos. Reconocemos que hemos sido egoístas, que nos hemos olvidado de los otros. Reconocemos, Señor, que no hemos vivido nuestra vida cristiana a imagen tuya.
Pero hoy, Señor, al aprender un poco más acerca del ayuno, de la limosna y de la oración, queremos volver nuestro rostro a ti, humildemente pedirte perdón y volver a abrazarte y revestirnos de tu luz y dejarnos transformar por ti. Perdónanos, Señor, y regálanos la salud del alma herida por el pecado. Perdónanos, Señor, y renueva en nosotros tu amor y tu misericordia, que no quedemos avergonzados, porque tú eres un Padre misericordioso que perdona y ama. Bendito seas, Señor, alabado seas. Te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Señor, alabado seas. Gloria y honor a ti, Señor, bendito y alabado seas. Santo eres, santo eres. Gracias, Señor. Pongámonos de pie y terminemos orando juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz y bendecida noche para todos. Gracias por estar aquí. A todos los demás, muy buenas noches y gracias.